El instrumento musical que usa el dios Ardauc era un instrumento mágico hecho con el hueso de un dragón de la antigua época, y había sido robado a unos músicos cuya historia resulta un auténtico desafío para la casualidad, una provocación para todos aquellos que no creen en el destino. Se trata de 3 músicos de la aldea de Tres Mares, es decir, de la villa de Águilas, que van buscando noticias sobre el nuevo dios que habría de nacer en el mundo. Una de las personas que leyeron Gilgamesh y la muerte en Águilas fue José Luis Salas. Y José Luis Salas, con el tiempo, fundó un grupo de música de cámara. Él es músico, es un compositor muy brillante y un intérprete también muy brillante. Y cuando tenían que elegir un nombre para ese grupo se fue José Luis a las páginas de aquella novela y efectivamente encontraron el nombre de Lugalbanda, el dios Lugalbanda, el padre del héroe Gilgamesh, el protagonista de las novelas. Y además José Luis, junto con el resto de sus compañeros, compuso un tema que llevaba por nombre justamente Lugalbanda y que estaba inspirado en las aventuras de Gilgamesh junto con su padre. El caso es que cuando estaba no hace mucho tiempo escribiendo un prólogo para La piedra resplandeciente, yo me di cuenta por primera vez de que yo había retratado una sociedad que es la sociedad de los Brien Ondai, los hombres azules, una sociedad inspirada en el mundo celta, que era el sustrato neolítico tardío de la zona del sureste de España, de la costa de Almería, la costa de Águilas. Y de esa sociedad, los Brien Ondai, habían salido 3 músicos que iban por el mundo tocando una música que tiene un cierto protagonismo en la historia, con unos instrumentos musicales que tienen aún más protagonismo, especialmente en el final del Príncipe Pálido. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de que después de que yo hubiera escrito todo aquello, apareció efectivamente un grupo de músicos de la misma zona de donde antes habían venido los Brien Ondai, que hacían también una música de inspiración celta o una música celta. Y estos son José Luis y el grupo Lugalbanda, claro. Entonces me daba la sensación de que, aunque esto sea una casualidad, me daba la sensación de que aquello que yo estaba haciendo de escribir sobre aquellos músicos de ficción era algo que estaba en cierto sentido prefigurando el futuro, predeterminando lo que tenía que pasar después. Pero cuando se asomó a la llanura desde las peñas blancas, vio algo que lo dejó maravillado. Del fondo de la tierra, por 1000 agujeros y grietas, manaban fuertes resplandores que se proyectaban potentemente al cielo como árboles de luz. Descendió poco a poco hasta ellos, pero al acercarse solo consiguió quedar enceguecido. Sin embargo, se echó en tierra y pegó el oído a la roca. A él llegaron los quejidos de una multitud, el ejército de Anu, cautivo en las cuevas, las estrellas del cielo, humilladas en lo profundo de la tierra. Es así como esta historia, que había empezado en Mesopotamia, acabó aquí, en la costa del sureste de la península ibérica, porque su autor creyó que esta zona, con su hosca belleza natural, no era un decorado vacío, sino un escenario auténticamente mágico, cuyas propiedades extraordinarias él había alcanzado a percibir. El sureste de la península ibérica fue el lugar más culto y desarrollado durante la Edad del Bronce. La zona está literalmente sembrada de poblados de esta época entre el 2500 y el 1500 a.C., poblados situados muy a menudo en lo alto de colinas o en lugares de fácil defensa.
La explicación tradicional de esta circunstancia es que la zona recibió la visita de prospectores de metal y mineros procedentes del Mediterráneo oriental. Fue en este tipo de poblados donde comenzó José Ortega sus actividades como arqueólogo. La arqueología del sureste en época calcolítica o neolítica viene marcada por una serie de poblados. El poblamiento se extiende en cerros, en altura, normalmente aterrazados para las ampliaciones, rodeados de muralla que les sirva de fácil defensa, e historiográficamente se ha considerado que estos poblados y de estas gentes que vivieron en este periodo, aproximadamente un 2000, 2500 a.C., en nuestro solar, es fruto de una primera o de unos contactos importantes con el oriente mediterráneo, y que estos pueblos colonizadores que vienen de la parte de la actual costa libanesa y de toda Palestina traen una serie de adelantos, como pueda ser parte del bronce, del cobre y una serie de rituales y de modos de vida que supone la transformación de estas sociedades neolíticas en unas sociedades más avanzadas primero de la edad del cobre y posteriormente avanzará a un bronce pleno. Estos poblados normalmente están en altos cerros, se divisan desde unos, se divisan los otros, suelen estar amurallados, y este concepto, tal y como historiográficamente defendía, por ejemplo, Luis Siret, que fue uno de los primeros investigadores que trabajó en la zona sobre todo de Almería, pero también en la parte de Murcia, sureste de Murcia, que se debía a estos influjos del oriente.